Amén, así es. Que Dios los pueda ayudar, que Dios Amén. pueda hacer con cada uno de ustedes, Amén. que Dios se haya, ¿no es cierto?, que la palabra que ha entregado nuestra hermana Blanquita haya llegado como un perfume grato delante de la presencia de Dios. Y le invito a que abran sus Biblias Amén. en Mateos 15, 29. Mateos 15, 29. versículo 29. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y les sanó. Amén. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aleluya. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda bendecir, que Dios pueda poner, ¿no es cierto?, aquella fe, aquella creencia que aquella multitud, ¿no es cierto?, que aquellos enfermos tenían cuando Dios visitaba diversos pueblos, diversas ciudades, o cuando Él se agolpaba en algún lugar a predicar de la palabra del Señor. Había mucha gente que le seguía. Como así también, ¿no es cierto?, había mucha gente alrededor que dejaba sus quehaceres, quizás tal vez dejaban todos sus bienes o dejaban todo lo que de ellos estaban haciendo en ese momento. Y llegaban, ¿no es cierto?, con esa fe tan grande que ellos tenían, que era, y su dolor, su enfermedad que ellos padecían, que era tanto el dolor, el sufrimiento cual ellos llevaban por aquella enfermedad, que cuando sabían que iba Dios a aquel lugar a entregar de la palabra, iban con una fe dispuesta para que Dios les sanara. Y Dios, sin importar, sin importar la persona cual Él oraba por aquellas personas, por aquellos enfermos eran sanados al instante. Amén. ¿Y acaso no es el mismo Dios a cual alabamos y bendecimos el nombre de Dios hoy? Amén. Es el mismo. Es el mismo Dios. Pero quizás la fe que nosotros tenemos hoy en día no es la misma que tenían tiempo aquellos. Aquellos enfermos, ¿no es cierto?, iban con una fe dispuesta, iban en su corazón ya creyendo que Dios le iba a sanar. Pero hoy en día los sentimos enfermos, los sentimos agobiados, o por nuestros propios problemas lo encerramos en nuestro propio pensar. Y no ponemos aquella enfermedad o aquel problema por delante a Dios para que Dios haga conforme a su voluntad. Que Dios nos pueda ayudar el día de hoy a tener una confianza plena en Dios, de que Dios va a hacer la obra, de que Dios va a sanarte. Amén, aleluya. Porque si lo hizo en tiempo aquello, lo puede hacer hoy. Porque es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Su poder es el mismo de ayer y el de hoy. Amén. Y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Dice, en su título dice, Jesús sana mucho. No dice Jesús sanó. Jesús sana. Es una palabra del verbo presente. Es una palabra que lo puede hacer el día de hoy. Y es una palabra que sí lo puede hacer. Amén. Que Dios de paz nos pueda ayudar. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos. ¿Cuántos enfermos hoy en día vemos espiritualmente? ¿Cuántos cojos espiritualmente hay hoy día?
¿Cuántos ciegos hay espiritualmente hoy en día en diversas iglesias? O en el pueblo de Dios. Pero no queremos ver más allá de lo que Dios puede revelar a nuestras vidas. Que andamos quizás con un pie adentro y el otro afuera. Estamos mancos espiritualmente. Y que Dios nos pueda ayudar y pueda darnos aquella sanidad espiritual para poder poner nuestros dos pies en el Señor, en la palabra de Dios. Y dice más abajo, y lo pusieron a los pies de Jesús y les sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados. ¿Cuántas veces Dios ha hecho un milagro en ti? ¿Cuántas veces Dios ha tratado con tu vida y ha cerrado tu boca? Y quizás lo que Dios hizo en tu vida es un gran testimonio para aquel que está afuera. Así es, Jesús. Para que el que esté afuera pueda venir a las plantas de Dios. Amén. Y quizás estás siendo, sin pensar o sin querer, estás siendo egoísta con lo que Dios ha hecho en ti. Porque si Dios hace algo en mi vida, Dios me cura de una enfermedad, Dios me da una nueva oportunidad de vida, yo tengo que testificar de que Dios lo hizo. Amén. De que Dios hizo la obra en mi vida. ¿Para qué? Es algo que a nosotros no nos pertenece quedar con aquello. Debemos de entregar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Para testimonio y aumento de fe. Para nosotros y para el que está allí afuera. Amén. Que Dios nos pueda ayudar. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Glorifica a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Alaba a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida.